Mateo 24. Ya hemos mencionado varias cosas acerca de este capítulo. No es mi capítulo favorito, hermano, de Mateo 24, pero porque dije, no, ya habla mucho de Mateo 24. Pero Mateo 24 es un pasaje que se ha prestado a malas interpretaciones. Por eso lo estamos estudiando para que podamos tener conocimiento de ello. ¿Y de qué habla Mateo 24, hermanos? Nos habla el momento en que Jesús está platicando con sus discípulos, ¿sí? Jesús ya le quedan días, horas para ir a la cruz, hermanos, para ir a la cruz. Y antes de que Él muera, hermanos, está hablando acerca de lo que va a venir. ¿Qué va a venir? ¿De qué habla Mateo 24? Mateo 24 habla de una destrucción que va a venir, que iba a venir en unos años después de que Jesús se fuera. Y una destrucción que iba a venir sobre una ciudad. ¿Y cuál era la destrucción? ¿A la qué ciudad era? Era la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad todavía existe allá por allá muy lejos del oriente. Allá esa ciudad iba a ser destruida, hermano. De hecho, ahorita Israel está en guerra ahorita por ahí en esos lugares todavía. Bueno, esa ciudad, hermanos, iba a ser destruida. Todo lo que existía en ese momento en la ciudad iba a ser destruido, incluyendo el templo, donde el pueblo de Dios adoraba, donde traía sus ofrendas, donde traía sus sacrificios para adorar a Dios. Ese templo iba a ser destruido. Y de eso habla Mateo 24. Comienza en el capítulo 24 Mateo diciendo, hermanos, que los discípulos le presumen a Jesús: mira estos muros, mira estas paredes, mira estas grandes piedras. 24, luego más adelante les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido. De ahí se los llevó al monte de los olivos que estaba enfrente del templo, y ahí en el monte de los olivos les dijo todo lo que iba a pasar allí en Jerusalén años después. ¿Y todo por qué, hermanos? Todo porque Jerusalén iba a ser destruido, ese lugar que para muchos dicen la tierra santa. ¿Por qué iba a ser destruida? Si ustedes leen en el versículo 37 del capítulo 24:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Sí? ¿Van conmigo? Mateo 23:37. Que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Y luego dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué ese pueblo, esa generación fue destruido, hermanos? Porque Dios quiso llamarlos, quiso cuidar de su pueblo, quiso guiarlos, quiso cuidarlos como la gallina pone a sus polluelos debajo de sus alas, pero dice: y no quisiste. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, estuvo entre ellos, haciendo maravillas, milagros, buenas obras, sanando enfermos, paralíticos, ciegos, mudos, endemoniados, predicando el año agradable del Señor, predicando sobre perdón de pecados, vida eterna, predicando sobre justicia y verdad. ¿Y qué hizo el pueblo? Tapó sus oídos, no lo aceptaron, no le creyeron, lo rechazaron, así como habían rechazado a todos los profetas, o en su mayoría profetas que Dios les había mandado en su tiempo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. El pueblo no quiso oír. Alguien que lea Jeremías 7:27, por favor. Alguien que lea Jeremías 7:27, por favor.
Tú vas a hablarles a este pueblo y les vas a decir, ¿y qué crees que va a pasar con este pueblo? No te oirán. Hermano, versículo 28, por favor. Esta es la generación que ¿qué? Esta es la nación que ¿qué? Que no escuchó la voz de Jehová, la voz de Dios. ¿Y qué, no? Ni admitieron que fuesen corregidos. ¿Y qué le pasa a una nación? ¿Qué le pasa a un pueblo? ¿Qué le pasa a una persona o a grupos de personas que no oyen su voz y que no admiten corrección? Pues lo que le pasó a Jerusalén, lo que le pasó a ese pueblo, que fuese destruido, como le pasó a Babilonia, como le pasó a Egipto, como le pasó a Siria, como le pasó a esas grandes naciones, que fueron grandes, pero que de alguna manera se acabaron. Hermano, ¿y eso puede pasar por cualquier nación hoy día? Puede pasar por cualquier nación. Por eso es bien importante tener temor de Dios. Y no nomás a nivel nación, a nivel personal. Nación que no escuche la voz de Dios y que no permita ser corregido, eso le va a pasar. Jesús vino entre ellos, no lo aceptaron. Bueno, entonces ahora Jerusalén, tu casa quedará desierta. Así le dice, ¿verdad? Tu casa quedará desierta, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios mismo te vino a visitar y ni cuenta te diste. Así que Mateo 24 lo que habla es Jesús hablando con sus discípulos y diciéndole lo que va a venir, hermanos: la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre Jerusalén, ¿sí? Y en los versículos del 4 al 15 son palabras que Jesús les abre y les dice: estas son las señales que habrá antes de que venga la destrucción. ¿Qué tipo de señales habrá? Habrá rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, habrá falsos profetas, habrá personas que se hagan pasar por falsos cristos. Todas estas señales. Ahora dirán: ay, hermano, esto está pasando ahorita, rumores de guerra. Bueno, se refería a ese tiempo. Porque si podemos ver, en la primera guerra mundial hubo rumores de guerra, en la segunda guerra mundial hubo rumores de guerra. Todo el tiempo ha habido, pero ahí se estaba refiriendo específicamente más al conflicto que estaba pasando allí internamente, porque había muchas revueltas, y ya Roma les dice: estos tienen que calmarse, estos se tienen que calmar, y ahora sí que los calmó Roma, con el general Tito, que fue enviado para ponerles un hasta aquí. Dios usó a Roma, al imperio romano, al ejército romano, lo usó Dios para darle una corrección tremenda a nosotros. Y a las indicaciones es: mira, si ya tú ves que Jerusalén está rodeada de ejércitos, ya no bajes. Estás en el campo, no vayas. Estás en la azotea, no bajes. No bajes por prenda. Así como estás, corre, huye. Oren para que el día de la huida no sea en invierno. Hay de las que están en cinta, y empieza a dar indicaciones de que tengan cuidado y advertencias. Y más adelante, hermanos, va a venir ese lenguaje simbólico de juicio. Mateo 24, específicamente es en el versículo, a ver, ayúdenme, el 24, yo pensé que lo había quedado puesto. El lenguaje simbólico de juicio. ¿Dónde está? En el 24, 29. Allí va a mencionar, hermanos, un lenguaje que incluso nos da miedo a leerlo y nos da terror. Pero debemos entender que ese lenguaje, hermanos, es un lenguaje que Dios siempre ha usado para cuando va a destruir
una nación, un simbolismo. Déjenme leerlo. Es del 27, bueno, nada más leo el 27 rapidito, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refería? A esto, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Aquí está una frase, un lenguaje. El sol se oscurecerá. Otra cosa dice, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es un lenguaje apocalíptico, un lenguaje que está fuerte. Pero esto no es la primera vez que se menciona en la Biblia, hermano. Ya se había mencionado desde el Antiguo Testamento este tipo de lenguaje. Que les decía, si tan solo se cae una estrella a la tierra, hermano, una tiene, dice, todas las estrellas caerán, hombre. Es un lenguaje simbólico para dar a entender que va a haber destrucción. Va a haber destrucción. Un ejemplo lo voy a dar más adelante. ¿Qué más dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ese es otro lenguaje también. Viniendo las nubes sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y luego otra vez 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Otro lenguaje también usado ya por Dios. Y que juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Y aquí está pues el lenguaje simbólico. Rápidamente. Sol, luna, estrellas, potencias de los cielos. Es un lenguaje simbólico de destrucción y juicio sobre las naciones. No que iba a ser literal, no que se iba a cumplir así como decía, no. Viene destrucción y es descrito con un lenguaje simbólico. Es usado el sol, la luna, las estrellas, las potencias de los cielos, ¿verdad? Imagínense la luna en sangre. ¿Será que así será literal? No. Es una señal de que viene juicio, viene castigo, viene muerte. El sol se oscurecerá, viene luto, vienen momentos tristes, las estrellas serán conmovidas. Es algo que va a pasar y que va a estremecer a muchos. Así que agárrense donde se puedan agarrar, si es que se pueden agarrar. Es lo que está diciendo en otras palabras. Y este lenguaje simbólico, hermano, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero aquí está un ejemplo nada más, de cómo ya el libro de Isaías escribió más o menos 700 años antes de la llegada de Cristo. Y fíjense el lenguaje que usó. Un juicio que iba a venir, pero contra una nación, y en este caso era Babilonia. ¿Y qué se dijo de cuando iba a ser destruido Babilonia? Profecía sobre Babilonia. ¿Quién la habló? Isaías, hijo de Amós. A él se le reveló cómo iba a ser destruido Babilonia. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por las puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene terrible, un día de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Ahora, aunque dice sobre toda la tierra, nada más fue sobre Babilonia. Debemos entender el lenguaje que Dios usa. Aunque dice toda la tierra, se refería a Babilonia nada más. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Muy parecido a lo que había dicho Mateo 24, ¿verdad? Muy parecido. Es decir, que cada vez que venía un juicio contra una nación, ya sea Egipto, Babilonia, Asiria, el propio Israel en su Antiguo Testamento, siempre se mencionaba, viene ira, viene juicio, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor,
Las estrellas caerán del cielo, habrá temblor, habrá miedo en toda la tierra, porque Dios viene a hacer juicio sobre las naciones. Hermanos, y sí, investiguen en la historia qué pasó con Babilonia, qué pasó con los medo-persas, qué pasó con el imperio grande de Alejandro Magno, el imperio griego. Y ustedes dicen, ay, esos imperios, hermanos, sí están en la historia. ¿Sabía usted que esos imperios habla la Biblia? La Biblia habla de esos grandes imperios y habló de su destrucción, aun cuando todavía existían y aun cuando todavía ni venían. Dios dice, y vendrá otro rey, y vendrá otro reino, y será así. Él profetiza sobre el imperio griego, él profetiza sobre el imperio romano, que vendrían y fueron destruidos, hermanos. El señor colega le da la revelación o la indicación, lo que ellos no Ahí está el reino, ahí está Daniel. Sí, entonces habla de Babilonia va a ser destruida. Y vendrá otro reino, En este caso vienen los medo-persas, vienen los que son después griegos, griegos y después viene el imperio romano. Es maravilloso cómo Dios va diciendo en pleno momento, aún que está vigente, habla sobre estos juicios que vienen sobre cada uno. Utiliza a veces las naciones o los imperios para destruir la ciudad. usa a otros pueblos para castigar a ciertos pueblos, y luego esos pueblos que castigaron son castigados también por Dios. Aquí hay algo interesante también, hermanos. En este lenguaje dice, habló de ángeles, los ángeles protegiendo a sus discípulos o a su pueblo. ¿Qué decía Mateo 24? Y mandará a sus ángeles por los 4 puntos de la tierra y juntarán a sus escogidos. Hermanos, es otro lenguaje también bíblico que habla sobre cómo Dios cuida de su pueblo y usa de los ángeles para cuidar a su pueblo, hermanos, y para que estén al servicio. Dice ahí, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos en ese momento? Dios tiene cuidado de sus escogidos. Los ángeles están para eso. Entre toda esta destrucción habrá cuidado sobre el pueblo de Dios. Mandará a sus ángeles. Y hermanos, hubo hermanos, miembros de la iglesia, que se libraron de ese castigo. No pasaron por ese castigo. Aunque también esto se puede aplicar también, ¿a qué creen? A la segunda venida de Cristo. Porque los ángeles van a recoger de su reino a los suyos y a los que no son también. Les voy a matar un ejemplo. Para empezar, les quiero mostrar que los ángeles están al servicio de los santos. Dice Hebreos 1:7 y el 14, dice, ciertamente de los ángeles se dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles? Seres espirituales que están con Dios. ¿Y para qué están? Están para el servicio de Dios y también para el servicio de ¿quiénes? De nosotros. Están los ángeles. Hermano, eso es otro mundo. Ay, hermano, y háblenles de los ángeles. No, hermano, yo casi la Biblia no menciona mucho de los ángeles. Sí da algunos detalles de los ángeles. Y que a veces hay ángeles, hermano, yo no sé. Debiera yo me gustaría tener esos ojos espirituales y decir, como cuando Dios le dijo, cuando Eliseo le dijo a su siervo, Señor, ábrele los ojos a para que vea cuántos están con nosotros. ¿Usted se acuerda de esa historia? Eliseo, ya vienen, ya nos cayeron enemigos. Todo el ejército de Siria estaba alrededor ya porque venían por Eliseo para matar. Eliseo, levántate, ya nos cayó el ejército.
No te preocupes, ten tranquilo. Pero ¿cómo vamos a salir? Señor, abre los ojos a este para que vea con cuánto pueblo contamos. Y aquel se le abrieron los ojos de nuevo y vio alrededor todo un ejército espiritual. Hombre, que no podían contra ellos. Si pudiéramos ver, hermanos, a nuestro alrededor, en el mundo espiritual, no sé qué veríamos. Yo no sé qué veríamos. Pero sé que los ángeles allí están, al servicio de aquellos que han de heredar salvación. ¿Quién fue a servir al Señor Jesús después de eso? Y los ángeles le servían. Después de que fue tentado, los ángeles venían y le servían. Hermano, no sabemos hasta qué grado, hasta qué punto somos bendecidos por Dios, ¿no? Y los ángeles ahí están. Mire qué va a pasar en el tiempo final cuando los ángeles dice, de manera que como se arranca la cizaña, ¿se acuerdan de la parábola de la cizaña? Allí menciona a los ángeles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los ángeles en el día del juicio final allá? Van a ser enviados. Ellos son los segadores, dice la Biblia. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Yo pensé que iba a recoger a los cristianos, no, a los que sirven de tropiezo. ¿Y qué va a hacer con los que sirven de tropiezo? Los echarán en el horno del fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los ángeles siempre están presentes, ¿no? Siempre han estado presentes. Es más, ¿qué ángel o en qué momento fue que vino a la tierra en el tiempo pasado y mató a cuántos? 45,000 soldados. Un solo ángel. ¿Sí se acuerdan de esa historia del Antiguo Testamento? Un solo ángel acabó con todo un ejército. ¿Qué va a decir algo? Es que en mi antigüedad y en mi crecer, en la ignorancia de mis parientes, siempre me enseñaban una que Dios iba a andar conmigo. Siempre le decía, No la idea. ángel de la guarda. Pero cuando sí, pero como uno no ponía atención, ahora que estudia uno la palabra y sabe que sí es cierto, si la persona le da lugar a Dios, ese ángel lo va a cuidar, lo va a proteger, los niños, los despiertos, pero va a estar a favor de esa persona. ¿Qué salmo dice el ángel de Jehová? Acampa alrededor de los que. ¿Dónde está ese pasaje? Ahí está en Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hermano, si viera qué bendecidos estamos por Dios, porque somos pueblo suyo. Aquí la pregunta es, ¿cómo andamos? ¿O en qué andamos? Porque aquí los ángeles, hermanos, van a ser mandados a recoger de su reino, o sea, de su iglesia, no del mundo, a los que sirven de tropiezo. Entonces, los ángeles siempre también han estado en esos momentos de juicio también, hermanos. Cuando dice, y enviará a sus ángeles en los 4 puntos de la tierra para recoger a sus escogidos, es que en ese momento, cuando Jerusalén iba a ser destruida, también iban a estar los ángeles protegiendo a sus escogidos, como también en el día del juicio final. Hermanos, Él viene con sus ángeles, dice la Biblia. Cuando Cristo venga, Él viene con sus ángeles también. Entonces, los ángeles también están presentes cuando hay juicio. Y aquí se menciona, ¿ok? Dice Mateo 16, 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Qué va a hacer? Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, la presencia de juicio, también hay ángeles, o ya sea para ayudar a acabar con los que no, como también proteger a los que sí son. Ahí tenemos ese lenguaje, ¿no? Ángeles con gran voz de trompeta. Este es otro lenguaje también, la trompeta. ¿Usted sabía para qué se usa la trompeta? ¿Se usaba la trompeta en la antigüedad? ¿Mande? Para anunciar. ¿Sabía usted que en el ejército hay diferentes toques de trompeta? Y ya un soldado sabe, este sonido es para la guerra.
Este sonido es para un simulacro, para hacer un ejercicio especial. Este sonido es para que te levantes a las 5 de la mañana y todos se metan a... Ellos ya saben que un sonido de trompeta específico los llamaba algo. Ángeles con voz de trompeta, es decir, anuncian, están anunciando un juicio, están anunciando que algo viene, ¿sí? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Ok? Vamos a ver algunos textos. Jeremías 4, 5 y 6. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra. Pregunta, ¿esto va a ser literal? No. Está diciendo, va a anunciar, anuncien, como cuando se anuncia la trompeta, se toca para dar un anuncio. Tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos, decir, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Otro ejemplo, Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Cuando se tocaba la trompeta viene juicio, viene castigo, viene la ira de Dios para ser derramada. Y los ángeles vendrán con voz de trompeta, es decir, se acerca el juicio. Prepárense, agárrense. Y hermanos, y esto está aquí para que nosotros que vivimos en un tiempo ahorita de paz y tranquilidad, sepamos que ese tiempo viene, cuando Cristo venga. Porque dice Pablo a los Corintios aquí, que cuando Cristo venga, fíjese qué va a pasar. Cuando Cristo en su segunda venida, en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un parpadeo, en un cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, la trompeta es un símbolo bíblico que siempre ha estado allí. ¿Y cuál es la idea de cuando se toca la trompeta según la Biblia? Según los pasajes que hemos visto. ¿Qué? Advertir. Anunciación de un juicio, de un castigo, de que la ira de Dios se va a derramar. Prepárense. Viene juicio. Y otra vez, en Mateo 24 lo usó, sonido de trompetas. Apocalipsis también es un libro simbólico, hermanos. Apocalipsis 8, 6 al 7, ¿qué dice? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta. ¿Y qué hubo? Granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Otra vez, no es que sucedió literalmente, sino es que estas 7 trompetas que tocaron los ángeles en Apocalipsis, hermanos, era el anunciamiento de los juicios que vendrían sobre quién creen ahí. Ahí quién fue. ¿Quién fue la nación que tenía que pagar eso? Roma, hermano. Porque Roma fue usado por Dios para castigar a Jerusalén en el año 70. Pero ¿qué creen? Roma tenía que pagar todo lo que había hecho. Y Apocalipsis está escrito para decirle a los cristianos que Roma, hermanos, porque Roma los persiguió, hermanos, a los cristianos. ¿Sí han oído esas historias de que Roma persiguió a la iglesia en el primer siglo? ¿Y sí saben de qué magnitud Roma persiguió a los cristianos? ¿Alguien sabe de qué magnitud fue su persecución y su ira contra los cristianos en el Imperio Romano? ¿Han oído sus historias? Hermanos, perseguidos hasta la muerte, llevados a la cárcel y a la muerte, hermanos. Los tomaban familias enteras y los ponían en el Coliseo Romano, en ese Coliseo Romano que todavía existe, todavía en sus ruinas. Hermanos, soltaban fieras, leones, tigres, osos, y para dar espectáculo a la gente, hermanos. Eran las familias cristianos allí cantando y orando en medio de la plaza aquella, hermanos, siendo devorados por fieras.
Roma tomando a los cristianos como espectáculo, matando cristianos. Entonces Roma derramó sangre inocente. Roma se embriagó de la sangre de los cristianos. Ahora Roma tiene que pagar. Y Roma le llevó, hermanos. Dígame usted, ¿el imperio romano existe como tal, como hoy, como ahora, como lo fue? No, bueno, se acabó Roma. ¿Amén? Sí, hermana, hay ciudades que parecen en Sí. Y cuidado, así va a ser. Entonces, cuando habla Apocalipsis, 7 trompetas, 7 anunciamientos de juicios que vendrán sobre Roma, porque Roma tiene ahora que pagar. Y así es, hermanos. Otro lenguaje simbólico. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Este es otro lenguaje simbólico. Las nubes, hermanos. Las nubes. En la Biblia es Dios viniendo en las nubes. Es otro lenguaje bíblico. Es un lenguaje figurado también. Bien. Vamos a ver las nubes. Vamos a ver este texto. Salmo 104:3. Fíjense cómo habla de Dios que se mueve en las nubes. Dios, ¿verdad?, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. Y como me gusta decir, dice, las nubes son como ¿qué? Como la carroza en donde Dios viene. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés subió al monte? ¿Qué había arriba en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan qué había en el monte Sinaí cuando Moisés subió? Una nube grande y espesa, de donde salían relámpagos y truenos. Hermanos, ¿cómo se manifestaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel en el desierto? En una columna de nube. La nube, hermano, de alguna manera la presencia de Dios, la nube es en donde se mueve Dios, así figuradamente. Otro ejemplo, Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Y Mateo dice, he aquí, viene en las nubes. Es decir, Dios viene y viene para hacer juicio y viene en las nubes. Es un lenguaje. Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. Egipto también le tocó vivir la ira de Dios. Dígame si Egipto existe como un imperio, como lo fue en aquel tiempo. Se acabó Egipto, hermanos. Y Egipto vivió su gloria. Hermosísima su gloria. Todavía quedan vestigios, hermanos. Y yo me sorprendo que todavía la gente dice, científicos y personas que están ahí conocedoras de lo que es la física, la química, dice, ¿cómo pudieron estos egipcios hacer estas figuras y estas imágenes sin las herramientas que ahora nosotros tenemos? Están sorprendidos, hermanos, porque Egipto tuvo su gloria, su grandeza. Vean las pirámides. Y nada de que los extraterrestres vinieron y se lo hicieron. No, fueron ellos, con su poder y con su fuerza que Dios le dio. Y dice la Biblia, hermano, que a Egipto le llegó también su fin, por idólatra, por sangriento, por lo que haya sido, le llegó su fin. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. ¿Para qué cree? Para destruirlo. Otra vez, no es que pasó literalmente así, sino que es un lenguaje simbólico para decir juicio sobre Egipto, juicio sobre Babilonia, juicio sobre Jerusalén, juicio sobre aquella nación que no oyó la voz de Dios ni quiso ser reprendido. Es un lenguaje bíblico. Entonces estamos entendiendo Mateo 24. Dice, y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Pero fíjense el lenguaje. He aquí que viene y monta sobre la nube. Como dice Mateo, y vienen las nubes. Y vienen las nubes con sus santos ángeles. Ese es el lenguaje bíblico, es el lenguaje apocalíptico para decir, a Jerusalén se le llevó su hora, su día le llegó. Así que Mateo 24, la destrucción de Jerusalén,
y ya vimos todo el lenguaje simbólico que habla sobre juicio. Nada más quiero terminar de cómo habla ahí de la higuera y aprender de la higuera. Ahí mismo está citando Mateo 24 en el 32 y dice Jesús: aprendan de la higuera. Hermanos, la Biblia nos dice que aprendamos de las plantas. La Biblia nos dice que aprendamos de los conejos. La Biblia nos enseña que aprendamos de las hormiguitas, que aprendamos de la langosta, que aprendamos de las abejas, creo que también las menciona. Y Dios nos dice: aprenda de la higuera también. ¿Y qué dice Jesús que aprendemos de la higuera? De la higuera aprender de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y empiezan a brotar sus hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Yo no sé si ustedes saben medir los tiempos o contemplar los tiempos. Cuando veas, decía el abuelito, cuando veas el cielo aborregado, es que ¿qué? ¿Sí se la saben esas? Es que se viene el frío. Sí, cierto. Puras nubecitas. O sea, la misma naturaleza te enseña. Una marmota se sale y se prepara la gente. Así dijo Jesús: aprendan de la higuera, aprendan de la hormiguita, aprendan del conejo, aprendan de la araña. Aprendan, hermano. A veces nosotros somos más necios que los propios animales. Dijo: a que no le llames burro, ofendes al burro. Que todavía entienden más ellos que el propio hombre. Ok, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso Jesús lo puso para decir lo siguiente: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Es decir, todas ya estas señales, todas estas advertencias, todo esto que les vengo diciendo es para que ustedes abran los ojos y vean que todo lo que Dios dijo está por cumplirse. Así que hoy día, ¿qué esperamos? Ya no la destrucción de Jerusalén. ¿Qué esperamos? La segunda venida de Cristo. Y si todavía andamos en nuestros laureles, si todavía andamos medio despistados, allá nosotros, porque Dios ya nos enseñó mucho a través de su palabra. Y si todavía andamos distraídos, nos va a agarrar distraídos. Hermano Bert y luego hermano René. No mucha atención a las cosas naturales, porque me dan un mensaje. Creo que sí. Yo no he visto una higuera floreal. Yo creo que lo sí he visto. No, ¿Sí floreal? Pues no he visto que da mucho porque no sabe el peligro de la flor. ¿Really? Sí, es cierto. Yo porque he tratado, No es una fruta, nomás fruta. es también flor. Yo estaba acordándome de cómo es la flor que mencionó. Teníamos una higuera frente donde vivíamos allá en Mirandera, bien grandota la higuera. Y yo con unas hojotas muy grandes, pero lo que te digo es la flor. Y nos enseña. Hermano René. Bueno, la escritura está escrita en un sentido como ordinario. Mucho de literal y la vida se explica en figuras históricas o figuras literarias. Existen muchas comparaciones, solo de líneas, prosopopeyas y menos. En este caso, se van a usar hebraísmos, y quizás a lo mejor nosotros tenemos que comprender y entender cuál era el lenguaje que antes se usaba en el arameo, el hebreo, porque es común para el movimiento original. Nosotros, al estar escuchando algunas prosopeyas, por lo que usted dijo ahorita, como cuando las cosas inanimadas actúan como si tuvieran una vida, vamos a entonces a entender cómo se puede entender el lenguaje mexicano propio de nosotros, que entre nosotros entendemos perfectamente y sabemos qué decir, cómo usarla. También en una cultura hay lenguajes donde era tan común, tan normal, y para poder interpretarla será tener que conocimiento de eso para poder. Por eso tenemos un lema: la Biblia se entiende con la propia Biblia. Entonces hay que estudiarlo, porque si sacamos un texto de su contexto,
vamos a hacer doctrinas falsas, equivocadas, ¿qué es lo que está pasando? Por eso debe interpretar correctamente la Biblia, entendiendo la Biblia con la Biblia para no cometer errores. Hermano Mingo, ¿va a decir algo? Llegué a solamente del tronco de la hoja, y eso digo, pero dice, yo no sé, que el que mire una flor ni que era floreando, muere. Maligno que no, eso ya, eso dicen allá, no sabía. Ok, pero bueno, aquí dice que si tú la veías y echaba hojas, es porque tú sabes que el verano ya se acercaba, dijo Jesús. Pero la aplicación es esta. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, dijo Jesús, deben entender que el tiempo está cerca. Sí, hermano, muchas cosas que habla la Biblia no son literales. No. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que está en este tiempo nublada y tiene muchas dudas sobre cosas. Pero, por ejemplo, un ejemplo cuando dice la parábola o una enseñanza de Mateo 5:29, dice, si tu ojo es ocasión de sácalo. O sea, no era que lo sacaran literalmente. Pero a ese grado no tiene que estar listo por sacrificar aquello para no perderse. ¿No que te lo saque? Sí, ciertamente. Bueno, hay que interpretar correctamente la Biblia. Pero hay que estar a la También habla de la araña, habla de la langosta, habla del conejo, habla de esos proverbios. No, hermano. Fíjense, ¿quién construye como ella? Ah, no, ya no estamos viendo. Eso ya no estamos viendo. Eso no. Como que no leyeron nada. Ok, sigamos porque no, aquí no paramos. Oiga, hermano, entonces, todo lo que habla de la Biblia es singular, o sea, nada. Hay mucho lenguaje, Luis, hay mucho lenguaje simbólico. Hay mucho y hay que estudiarlo con calma y no precipitarnos a decir, es que aquí se refiere. Porque tú abres el TikTok, el YouTube y todo eso, no, hombre, te sacan textos y asusta a la gente. No te dejes llevar de entrada. Yo no veo eso, pero entonces estoy confundido porque ahorita lo que estamos viendo es que hay un lenguaje simbólico para decir, Jesús lo está usando para decir que en su tiempo Jerusalén iba a ser destruida, y eso ya pasó en el año 70. Mateo 24 de eso habla, de que Jerusalén iba a ser destruida, da advertencias, da señales y habla un lenguaje simbólico para decir lo que le va a pasar a Jerusalén. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son complementarios. Inclusive hasta te va a decir en Marcos quién sea, me estaba preguntando. De hecho, quiero hablar ahorita en Lucas. Sí. Entonces, sí, era un peligro porque Roma estaba nomás a la expectativa si alguien se levantaba en contra de destruirlo. Jesús estaba hablando y usaba algunos peligros para dar a señal que viene por parte de ellos a destruir a Israel y al templo. Los discípulos estaban enseñando las maravillas de la construcción del templo, y Jesús está diciendo que este templo No va a quedar. no quedará piedra sobre piedra, y va a explicar que esto también es una gran construcción, y va a usar figuras simbólicas aún en el Antiguo Testamento, que lo estaban viendo en Mateo, Ezequiel, Mario, que casi son los mismos, para describir una gran civilización, Que iba a venir. que no todo es literal, está usando un sentido figurado. Y todo esto, dice Mateo 24, iba a pasar en esa generación. De cierto que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso ya pasó, hermanos. Pero queda como un antecedente para que nosotros nos preparemos para lo que sí va a pasar y lo que todavía no pasa. Y eso pasó, digo, todo esto no pasará, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir,
Lo que yo digo se va a cumplir. Y habrá quien no crea, habrá quien dude, habrá quien ande despistado. Ahí haya por él, que esté así. Pero esto se está enseñando para que entienda que lo que Dios dice se cumple. Jesús lo citó allá en Mateo 24 como en el año 33. En el año 70 pasó lo que Jesús dijo. Así como Jeremías dijo que iba a pasar, pasó. Lo que dijo Isaías, pasó. Hermanos, la Biblia es un libro profético. La Biblia habla de cosas que iban a pasar y pasaron al pie de la letra, como advertencia para nosotros. Cuando leamos, leamos con temor, con reverencia, creyendo en la palabra de Dios en todo. Y no andar diciendo, a lo mejor no es cierto porque no ha pasado. No se confíe. Esto es una señal de ello. Nada más quiero leer rápidamente el pasaje paralelo. Lucas también habló de lo mismo. Y vamos a ver brevemente lo que dijo Lucas. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Todo esto les acabo de decir para que cuando vean que ya está pasando el momento de que Jerusalén va a ser destruida, ustedes se preparen. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. A mí me llama mucho la atención esto. Estén listos, le dice Jesús a sus discípulos, estén listos y alertas. No vaya a ser que sus corazones estén despistados. Y menciona tres cosas. Número uno, no sea que ustedes estén tan perdidos que ni se den cuenta que lo que va a pasar ya va a pasar y ustedes ni están preparados. Glotonerías. ¿Qué es eso de glotonería? El corazón se llena de glotonería. Nada más está pensando en qué. Comer. ¿Y qué vamos a hacer? Oye, acabas de comer, ¿qué vamos a comer al rato? Es eso, satisfacer su estómago, satisfacer sus placeres. Cuidado, porque hay mucha gente que ahorita está así. Embriagueces. ¿Usted sabe lo que es embriagueces? Borracheras, tomaderas, con los cuates y sin los cuates. Tomaderas incluso porque dicen, no, yo no tomo con los cuates, yo ahí en mi casa cerrado solito, sin nadie. También eso. No, yo con la gente. También eso está mal. Y también un corazón que está, ¿qué? Cargado de los afanes de esta vida. Ay, es que ahorita el Señor no puede venir porque tengo mucha chamba. ¿Cómo que el Señor no puede venir ahorita porque tú tengo mucho trabajo? Eso no va a depender de eso. Ahorita el Señor no puede venir porque me va a caer este dinerito y yo tengo planes con este dinerito y lo puedo. No le puedes poner esas condiciones también. Pero mucha gente anda así, ¿no? Anda en su rollo, anda en su mundo, anda en sus afanes. Anda despistado. Cuidado. Por eso dice, también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, no se carguen de embriagueces, no se carguen de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros. Y lo tomo con Mateo 24, 37, como que dice que la ley del Señor será como los días de Noé, que comían y se daban en casamiento, bebían, hasta que Noé entró el arca, se cerró y ya no pudieron entrar. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ojalá, hermano, que así podamos estar nosotros cuando venga Cristo, velando, orando, que Dios nos tenga por dignos de escapar de la ira de Dios cuando venga. Porque ahí es donde vamos a pedir misericordia. Pero eso va a depender de qué tanto estemos velando nosotros. Nada más rápido, datos sobresalientes registrados por Flavio Josefo acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Usted lee el libro de la guerra de los judíos, ahí dice todo lo que pasó, porque Josefo estuvo ahí y vio lo que le hicieron a Jerusalén en el año 70.
datos interesantes. Según Josefo, todos los que murieron en Jerusalén, ¿cuánto fue? ¿Quién sabe leer números? Dice que fue 1.100.000 judíos que murieron en esa destrucción. ¿Cuánto es 1.100.000? Hermanos, muchísima gente. Y nada más Álamo somos 22.000. 22.000, hermano. Nada más Álamo. 1.100.000 murieron en esa. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cuando Tito llegó con su ejército a apoderarse de Jerusalén, hermano, era la Pascua. Muchos peregrinos habían entrado a la ciudad para celebrar la Pascua. Ya no salieron. Allí se quedaron. Dice, muchos por hambre y por luchas internas, y otros los mató Tito. 97.000 fueron esclavizados. 97.000 fueron llevados a Roma a ser usados como esclavos. Por eso dice allí en Mateo 24, una estará moliendo, dos estarán moliendo, una será que dejada y otra será llevada. A eso se refiere. Unos se quedaron y otros fueron llevados como esclavos. A eso se refiere Mateo 24. Tito exclamó que Dios había abandonado a los judíos al ver las murallas caer. El libro de la guerra de los judíos, en el capítulo 7, 8 y 7, páginas 8 y 7, Josefo describe: y ahora toda la plaza del templo estaba cubierta de cadáveres, de modo que los romanos no podían avanzar por donde no estuvieran los muertos pisoteados. Imagínense, tanto muerto que ni los romanos podían avanzar por los cadáveres, dice Flavio Josefo. Pues no había lugar libre de cuerpos en ninguna parte, sino que estaban esparcidos por todas las calles y llenaban las casas como si hubiera pasado una larga peste o como si la ciudad hubiera sido arrasada por una guerra divina. Flavio Josefo detalla en la guerra de los judíos, libros 5 y 6, el asedio de Tito a Jerusalén en el año 70. Dice que comenzó esto el día 14 de Nisan, o sea, para nosotros el mes de abril. ¿Y cuándo culminó con la destrucción total? El 10 de Ab, que es agosto. ¿Cuánto duró esta destrucción? Aproximadamente 5 meses. Eso está en la historia, hermano. Eso está en la historia, y así sucedió. No es un invento. Mateo 24 habla de lo que iba a pasar. Para nosotros ya pasó. Y ahí quedó registrado. Señal de que todo lo que Dios dice se cumple. Por eso es mejor que ahorita nos pongamos en paz con Dios. Por eso ahorita es mejor que hagamos lo que nos toca. Es mejor que ahorita hagamos conciencia de nuestra vida y de preguntarnos cómo estamos con Dios, porque Dios hará juicio. ¿Estamos listos? Vamos a estar de pie y cantemos.